Amén. A continuación vamos a tener la exposición de la palabra del Señor. Decir que hoy nuestro pastor Manuel está en San Boi predicando el Evangelio, pero eso no quita que tengamos hoy también la predicación. Y va a ser nuestro hermano Marcelo, el que va a tener la exposición de la palabra. Marcelo. Hola, buenos días a todos. Damos gracias a Dios que podemos tener nuestro tiempo de adoración del Día del Señor. Celebramos que un día como hoy Él resucitó y como dice el libro de los Hechos, capítulo 1:9, después de resucitar se citó con los apóstoles y reunidos allí, dice que los apóstoles, habiendo dicho una serie de cosas más, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor ascendió al cielo después de resucitar, de haber cumplido la obra de redención que tan caro tuvo que pagar. Y allí comienza la historia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana, y comenzaron a convertirse muchas personas. Poco a poco el Espíritu Santo después llegó y empezó a convencer a mucha gente de la necesidad de Cristo y la salvación. Y así la iglesia fue desarrollando y creciendo hasta que, en el año 300 más o menos, fue tan grande el crecimiento que hubo de la iglesia cristiana que el emperador Constantino, que estaba en ese momento allí dirigiendo el imperio, tuvo la gran idea de legalizar la iglesia cristiana. Y por un lado terminaron las persecuciones y por otro lado también creo que a fecha de hoy podemos analizar que hubo un poco de problemas porque se comenzó a mezclar la religión con el poder, con la política. Y el Señor continuó sosteniendo a su iglesia, que sigue adelante, y llega el siglo XV, XVI, y la iglesia se había corrompido muchísimo. Y el Señor, como siempre, tiene un remanente de fieles. Tenía unas personas allí que no estaban de acuerdo con lo que veían que estaba sucediendo en la iglesia cristiana, y ahí surge la figura de Martín Lutero, que hemos estado recordando estos días, que se alza, se levanta y dice: esto está muy mal, no es lo que Cristo nos ha dejado como legado lo que estamos viviendo, y clava las 95 tesis. Estuvimos hace poquito en la Rambla, tuvimos una fiesta aquí en Europa, muchas celebraciones por la reforma que se dio en el siglo XVI. Y la reforma, como estamos recordando en este año y en estos días, terminó siendo un movimiento que no solamente comenzó a transformar la iglesia de nuevo, era un llamado a volver a las bases, un llamado a volver de nuevo a la Escritura, al Evangelio. Este movimiento comenzó a expandirse, transformando internamente la iglesia, y poco a poco fue cruzando los mares y se fue extendiendo por el mundo. Con el paso del tiempo se fue sistematizando la teología cristiana de la Reforma y se hizo necesario resumir un poco lo que esta teología reformada implica para que la gente pueda comprender en un modo simple, sencillo, que la gente entienda cuáles son esos principios de la teología reformada. Y así los reformadores nos dejaron 5 lemas. El primero de ellos es sola Escritura. El lema que en pocas palabras significa que la palabra de Dios, que la Biblia, es la máxima autoridad que tenemos en la iglesia cristiana. Solo Cristo, que vamos a meditar esta mañana en el solo Cristo a fecha de hoy. Y solo Cristo es un lema que los reformadores nos dejaron para que nosotros tuviéramos la idea sintética de que la salvación solamente se encuentra en el Señor Jesucristo.
sola gracia. La salvación es un regalo de Dios. No necesitamos hacer obras, ni sacrificios, ni nada, porque ya todo estuvo cumplido por el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Sola fe. Implica que solamente tenemos que confiar en el Señor y aceptar con una confianza simple, pero sincera, que ese sacrificio que hizo Jesús lo hizo por ti y por mí, que estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Y el quinto lema, solo a Dios la gloria. Y simplemente significa que el Señor nos ha creado, como cantábamos, para adorarle, para glorificarle. Y ese es el sentido por el cual originalmente el Señor nos creó. Y cuando nosotros no seguimos en esa línea, comenzamos a decaer. Y como decía, hoy día en nuestro programa de predicaciones teníamos el pensar en el solo Cristo en la vida de la iglesia a fecha de hoy. Como decíamos, es un lema de hace varios siglos atrás, pero también es importante que lo meditemos porque otro de los conceptos de los reformadores que nos han dejado es que la iglesia necesita permanentemente ser renovada y reformada, porque nuestra tendencia al mal y a la pecaminosidad es muy grande. Entonces, a fecha de hoy vamos a pensar en solo Cristo de nuevo, y lo vamos a hacer volviendo a la fuente, que es el Evangelio. Vamos a tratarlo sobre Filipenses 3, 1-13. Vamos a leer ese texto, pero introducir un poquito la carta de Filipenses y comentar que Pablo está escribiendo estas líneas a los filipenses allí por el año 61, y es muy probable que estuviera en la cárcel escribiendo. Y uno de los motivos principales por el cual él les escribe es que está poniendo en alerta a la iglesia por la amenaza judaizante que está en medio de la iglesia. Había muchos que pensaban que los cristianos tenían que cumplir la ley, la antigua ley, y ponían un poco de freno al evangelio centrado solamente en Cristo. Pablo mantuvo una relación muy íntima con la iglesia de los filipenses, más que con otras de las iglesias. Y aquí vamos a ver cómo Pablo nos ayuda a pensar en este solo Cristo, en este lema de la Reforma, pero que es de la Escritura, apuntando a que nosotros tenemos que llevar una vida enfocada en Jesús, una vida enfocada en Dios y en Cristo nuestro Salvador. La constante también en la carta de los Filipenses es que el sentido de la vida, la felicidad de la vida, el gozo cristiano del discípulo está en relación con esto que estamos diciendo, vivir centrados en Cristo. Y que no tiene que ver que pasemos por momentos donde todo va viento en popa para que podamos ser felices, sino que si realmente nuestra vida se conecta a Cristo y se centra en Él, nuestra felicidad depende y está directamente relacionada con Él y no con las circunstancias que atravesamos. ¿Verdad que todos aquí llevamos varios años siguiendo a Cristo y lo que más tenemos son problemas que nos caen por todos lados? Enfermedades, problemas económicos, problemas de trabajo. ¿Qué problema no conocemos los seguidores de Jesús? Estamos llenos de problemas, nos caen por todos lados. Yo creo que el Señor esta mañana nos alienta, nos consuela, redirigiendo nuestra atención a solo Cristo. ¿Y por qué creo que es importante que lo meditemos? Ayer le decíamos a los del hospital que lo fuimos a visitar que el Señor piensa en ellos, que el Señor no es como un ordenador ni como una máquina que es insensible. El Señor, ayer le decíamos a los que estaban allí, está pensando en ti, se preocupa por ti. Y igual para nosotros, el Señor está pensando en todos nosotros. Y yo los veo, me veo, y el Señor tiene en cuenta, más allá de lo que yo puedo imaginar, qué situación estás atravesando. Y ahora el Señor nos dice, me ha dicho a mí, comparto, solo Cristo, solo Cristo.
La fórmula en Cristo también es muy importante en la carta de Pablo a los Filipenses. Me gustaba mucho la diferencia de Pablo respecto de los apóstoles, por ejemplo, en los evangelios, y nosotros nos podemos identificar mucho más con Pablo, porque Pablo como nosotros no tuvieron una enseñanza directa con Jesús. Pablo tuvo una enseñanza más bien por mensaje y experiencia. Si bien el Señor se le apareció y le habló, pero el ministerio que hizo Cristo de discipular uno a uno a los 12 no fue lo que hizo con Pablo. Y a nosotros nos pasa algo similar, por eso podemos conectar muy bien con la realidad de Pablo. Y entonces Pablo está dando esta fórmula a los filipenses de crecer en Cristo. Es que a partir de Pentecostés el Espíritu Santo vino y se derramó sobre la iglesia y comenzó a aplicar a Cristo en todos los creyentes. Y es ese el camino que comienza Pablo, y tú y yo es algo similar, porque nos ha tocado aquí hace pocos años, ¿no? Comenzar a recibir esa guía del Espíritu por el cual hemos ido poco a poco entendiendo de menos a más lo que es Dios, su obra, lo que pasó, y bueno, hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador. Vamos a leer nuestro texto de hoy, Filipenses 3, y vamos a leer del 1 al 11. Y escribe Pablo lo siguiente, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 3 puntos que vamos a mínimamente meditar sobre nuestro texto de Filipenses. En primer lugar, vamos a meditar sobre cómo Pablo tuvo que hacer un ejercicio de revertir todo su legado en valores que él traía, toda esa riqueza que, como veremos, era un orgullo para él, y sin embargo tiene que revertir todo eso como discípulo de Cristo. Seguidamente vamos a meditar sobre la experiencia difícil, porque todo este cambio que tiene que atravesar un discípulo, como hizo Pablo y como hacemos nosotros, comporta un poco de trauma, dificultades, es difícil. Y en tercer lugar, vamos a meditar sobre la meta de Pablo, que es avanzar, crecer para ganar más el conocimiento de Cristo y permanecer en el Señor Jesucristo. Y entonces meditamos ahora sobre este cambio de valores y de enfoque que tiene que hacer Pablo para avanzar en su conversión. Y en los versos 5 y 6 nos habla de todo lo que es su herencia en su identidad. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estaba muy orgulloso de su currículum. Enumera todos los atributos por los cuales él se siente que ha estado en la cima de la religión judía. Y es interesante toda esta última parte del verso 6, donde él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y creo que eso, si él no hubiese hecho todo el cambio que hizo, lo hubiese llevado realmente a la debacle, ¿no? Y así era la vida de Pablo. Estas cosas eran lo que daban el sentido y significado a su vida. Toda su fortuna, el reconocimiento, todo eso le aportaba el sentido de la vida, la felicidad, el gozo. Y sobre gustos no hay nada escrito, ese era su gusto. Los nuestros pueden ser otros, ¿no? Pero bueno, él era un líder de los guardianes de la ley, de los fariseos, y era tan celoso que como líder había sido asignado para que persiguiera este movimiento que estaba surgiendo como así de la nada. Nadie pensaba que el mensaje de Cristo iba a correr como reguero de pólvora y se iba a extender tan fuerte como lo iba haciendo en el Imperio Romano. Y esto se transforma en una espada de Damocles para él, porque él se reta. Y todo este orgullo que él tenía lo quería centrar a frenar el crecimiento del cristianismo. Hasta que un día, encomendado para que vaya a ser una de esas comisiones para matar a cristianos, se encuentra con Cristo. Y el Señor lo frena, cambia su vida. Y en Hechos 9:16, el Señor ya le anticipa y le dice que él va a tener que sufrir para llevar a cabo la misión que él le va a encomendar. Le dice que es necesario que él se prepare para el sufrimiento. Y la manera en la que Pablo vemos que se prepara para sufrir toda esta transformación, la podemos ver en el verso 7 de nuestro capítulo. Él dice, todo lo que era para mí una ganancia, o sea, todo este legado que él tenía, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y como decíamos recién, Pablo creo que se pensaría y se recordaría allí en la cima de la religión con los fariseos, recibiendo todo el reconocimiento, los halagos, los aplausos hasta que le dicen, ve, porque tú eres el que va a frenar a este movimiento, que es blasfemo contra Yahvé. Pero él, como vemos, se comienza a preparar y todo eso que él había tomado como bueno, como positivo, como de valor, lo ve como algo que es una pérdida. Y yo creo que si lo vemos en términos contables, Javi, él tenía dos columnas, la columna de las ganancias y la otra columna de las pérdidas. Y se encontraba, como decíamos, ante la amenaza de que este movimiento cristiano fuera creciendo y por lo tanto él se vería como que perdería una batalla de su trabajo, ¿no? Entonces en la columna de las ganancias estaba toda esa gloria humana de la que nos habla los versículos 5 y 6. Y en la columna de pérdidas se encontraba esa terrible posibilidad de que el cristianismo tuviera éxito. Pero creo que el ejercicio que comienza a hacer es coger un boli o una pluma con tinta roja y cambiar lo que dicen estas columnas e invertir lo que es ganancia de un lado y lo que es pérdida del otro. Y es que
Pablo poco a poco fue aprendiendo que cuanto más se quedaba vinculado a los valores de este mundo, más se separaba de la grandeza de Cristo. Entonces, poco a poco, él comienza a hacer ese ejercicio y se comienza a dar como un círculo virtuoso en su vida. Y entonces, para Pablo, poco a poco vamos viendo que el transformarse en un cristiano, en un discípulo fiel a Cristo, es enfocarse en Jesús. Yo creo que Pablo también leía los escritos que habían en la época, y yo creo que ya había algunos escritos de lo que Jesús había estado enseñando, y creo que él quiere poner en práctica lo que Jesús había dicho. Jesús había enseñado, por ejemplo, Mateo 13:44, nos habla de unas enseñanzas de Jesús que dice que el Señor dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, pero luego con gozo va y vende todo lo que tiene para hacerse con ese tesoro. ¿Vemos la fórmula y el cambio que está haciendo Pablo? Pérdidas y ganancias están cambiando en la mentalidad de Pablo. Otra vez, otra enseñanza de Jesús, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el hecho de ser un discípulo de Jesús implica que tenemos que poner pérdida con letras rojas y grandes sobre todas las posesiones, sobre todas aquellas cosas que el mundo nos aporta. ¿Qué significa todo esto en forma práctica? Yo creo que significan 4 elementos. El primero de ellos es que significa que yo, si me centro en Cristo, cada vez que se me pida elegir entre cualquier cosa de lo que tengo a mano, voy a escoger a Cristo. Significa que me voy a ocupar de tal manera en todos los asuntos que me toca vivir en el día a día para que me acerquen más a Cristo. Significa que siempre voy a tratar las cosas de este mundo de una forma que no se transformen en un tesoro para mí, que no dependa mi felicidad y mi gozo de estas cosas que me ofrece este mundo. Y significa que si yo pierdo una o todas las cosas que me ofrece este mundo, yo no perderé el gozo en el Señor, el gozo que me viene de la salvación de Cristo. Ahora, cuando pensamos en los cálculos que está haciendo Pablo en esta ecuación que estamos meditando, vemos que él cada vez lo tiene más claro, y en el verso 8 escribe: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cristo lo es todo, y todo lo demás es pérdida. Y yo pensaba en nosotros, porque siempre el reto que tenemos cuando compartimos una meditación es contextualizar. No es que se quede un mensaje anclado en la historia, sino ponerlo con una conexión a nosotros. Y Pablo creo que estaba pensando en ese problema de los judaizantes que querían meter frenos para que los discípulos de Jesús se centraran en Cristo, pero yo creo que la alerta al meditar juntos en esta mañana es que nosotros también tenemos muchas influencias, no es el caso judaizante, pero sí muchos otros factores que quieren que nuestro enfoque no esté en Cristo, sino que se vaya a otras cosas. Y muchas veces los problemas están dirigidos en ese sentido. Pero poco a poco, cuando vamos meditando sobre la vida de Pablo, él nos va a enseñar que, como decíamos en la introducción, no depende de que todo vaya viento en popa para que seamos felices como discípulos de Jesús.
creo que en el siglo XVI se dieron cuenta también que se estaba yendo por muy mal camino, y entonces estos hombres que movió el Señor alzaron la voz, llamaron la atención, y bueno, ahora nosotros estamos festejando un poco el eco de todo eso, ¿no? Y otra cosa que pensaba, también pensando a fecha nuestra de hoy, es que a veces como iglesia, con todo el despliegue que realizamos en cuanto a actividades, recibimos nuestro gozo más del servicio que del propio Señor Jesucristo. Y eso es un problema, porque nos está desenfocando de solo Cristo. Yo creo que Pablo aquí está diciendo, en pocas palabras, deja que los judíos en Jerusalén se queden con todo su legalismo, deja que se queden con el sábado si lo respetan, si no lo respetan, dejan que se agoten con esas cosas. Yo no quiero saber nada de eso, quiero saber solo de Cristo. Y creo que es el reto para ti y para mí. Solo Cristo. Ahora vamos a reorientarnos de nuevo. Todavía estamos pensando en la forma en que Pablo se prepara para el sufrimiento. ¿Y por qué estoy diciendo esto del sufrimiento? Un poco por lo que decía al principio. La vida del discípulo incluye mucho sufrimiento, rechazo, problemas. Pero como decíamos, el Señor Jesús no es ajeno ni extraño a todo esto. Y la respuesta es que el sufrimiento se produce cuando perdemos cosas, ya sean malas o buenas, que nosotros hemos atesorado como algo nuestro y de lo cual recibimos disfrute. Puede ser nuestra reputación, el buen compañerismo en el trabajo, dinero, un buen trabajo, una familia bien formada, la salud, fortaleza, el éxito, pero alguna vez Dios quita algo de eso y sufrimos. Pero si, como estamos viendo en nuestra línea de meditación, seguimos a Pablo, que él va a decir más adelante en el verso 17, que no lo vamos a tocar, imitadme, sed imitadores de mí. Si nosotros tenemos como pérdida todo aquello que el mundo nos pone a la mano y nos centramos en Cristo, nuestro gozo, nuestra felicidad está asegurada, porque depende solamente de nuestro Salvador. En la segunda mitad del verso 8, Pablo pasa de la preparación para enfrentar al sufrimiento a su sufrimiento presente. Pasa de contar todas las cosas como pérdida en la primera mitad del verso 8 al sufrimiento que le causa en el presente las pérdidas que tiene. Él está escribiendo por él, o sea, por Cristo, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Tanto había experimentado Pablo la pérdida real de beneficios y de comodidades en este mundo, que él podía decir que no solamente contaba sus pérdidas, sino que también estaba sufriendo por ellas. Y me gustaba también leer 2 Corintios 4, 9, 12, porque son unos versículos donde Pablo nos habla de su ministerio. Podemos comenzar desde el 8 inclusive. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Podemos ver? Su ministerio fue caracterizado de sufrimiento,
Pero no obstante esto, Él nos está dando las claves para poder sobrellevar ese sufrimiento. Y es solo Cristo. Solo Cristo. Notamos un llamado de atención de Pablo a la meta que él se está planteando. Y vamos al tercer aspecto que quería que meditemos, la meta de Pablo de querer conocer más a Cristo y de permanecer en Él. Él ha entendido que Dios tiene un propósito y unos planes en este proceso. ¿Y por qué Pablo aceptó todas estas pérdidas que Dios había decretado? ¿Qué significaba para él ser un cristiano? Creo que respuestas a esto lo encontramos en los versos 7, por ejemplo, cuando él dice: lo he estimado todo como pérdida por amor de Cristo. Verso 8: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El 8b: por Él, o sea, por Cristo, lo he perdido todo. 8c: y lo considero todo como basura, a fin de ganar a Cristo. Y verso 9 dice: y ser hallado en Él, en Cristo, no con mi propia justicia, sino en Cristo. Verso 10: conocerle a Cristo, conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Dicho de otra manera, creo que Pablo sostiene que en medio del sufrimiento que tú y yo inclusive estamos atravesando, la clave está en que nuestra confianza se centre en nuestra amistad con Cristo. Que no pensemos en las cosas que perdemos, que tenemos, que dejamos de tener, que el mundo nos ofrece. En dos oportunidades aquí, a esa ganancia de la cual hablábamos de las columnas se le llama conocimiento de Cristo. En el verso 8, por ejemplo, dice: en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Verso 10 dice: a fin de conocerle. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿deseas conocer más a Jesús? ¿A qué punto está tu relación con Cristo? ¿Hemos llegado a un límite, a un techo? ¿O anhelamos tener una relación más personal aún con nuestro Salvador? Yo creo que Pablo, los reformadores que estamos ahora recordando en estos días, compartían una misma pasión, como vemos aquí que dice en Filipenses, que era que ellos querían tener una revelación cada vez mayor del Señor Jesucristo, crecer en el conocimiento del Salvador. No les importaba mucho ni la economía, no les importaba el éxito, estaban centrados en tener una relación íntima, profunda y real con el Señor. Y oraban principalmente para que el Señor los llevara en ese proceso de conocer más a Cristo. Pero claro, como decíamos ahora, y es la alerta que yo me planteo, hay muchas distracciones que nos quieren desviar de solo Cristo. Y creo que una de las distracciones, aunque a veces no sé cómo lo consideras, es el combate espiritual. Tenemos a un enemigo de Dios y de la Iglesia que está suelto y que su objetivo es destruirnos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un conocimiento básico de Cristo, estamos contribuyendo a sus intereses. Las huestes del enemigo, de Satán, las vemos cada vez más fortificadas, más poderosas, más arraigadas. Jesús ya lo había dicho: el príncipe de este mundo gobierna y hace su trabajo. Ayer escuchaba una noticia: los últimos 3 años, todo lo que es el festejo de Halloween, por ejemplo, todo el movimiento de merchandising y esas cosas que se utilizan para Halloween han crecido más de un 50%. ¿Te das cuenta que tenemos una lucha espiritual
que intenta que nos desviemos de nuestro focus, que tiene que ser solo Cristo. Creo que también la clave que nos dejan estos héroes de la fe, tanto Pablo como los reformadores, es su dedicación a estar con el Señor. Hoy día también es una alerta que tenemos que tener en cuenta toda la actividad que llevamos. ¿Te das cuenta que llevamos un ritmo de vértigo? Que no paramos. Nuestro activismo, las ocupaciones también pueden ser una distracción que nos desenfocan de solo Cristo. Pablo está comprometido, como decimos. Ha entendido que no puede quedarse en el ABC de conocer a Jesús, sino que tiene que ir más allá, en entender la revelación del Mesías. Y todo lo centra en eso. Por lo tanto, yo ahora pararé para dejar que continuemos nuestro culto, pero te dejo con este reto de que puedas centrarte como discípulo de Jesús a compartir tiempo con Él en tu ámbito privado, aquí en la iglesia, lectura de la Escritura, meditación de las Escrituras, oración. Son todas las disciplinas que el Señor quiere que utilicemos como medios de salvación para hacer crecer nuestra relación y nuestra amistad con Dios. Y termino con este deseo y con este reto de que el Señor abra nuestros ojos para que podamos entender el valor y la grandeza de vivir solo Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. Damos gracias a Dios por tu trabajo, Marcelo. Me gustaría que tuviéramos un par de minutos en nuestro banco, ahí en silencio cada uno de nosotros, mientras, si podemos, no tenemos interview. Un par de minutos antes de pasar a los anuncios finales, tendremos un par de minutos para meditar un poco en lo que se ha dicho en esta mañana y podamos saber lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.